Bien, estimados, bienvenidos a este video número 10 de la formación Excel intermedio. Este video vamos a ver ya lo que es la última parte de nuestra formación, que es la parte de gráficos y la introducción a las macros. Bien, antes de iniciar con materia en este sentido, vamos a repasar un poco lo que vimos en el video anterior, el video número 9. En el video número 9 vimos ya lo que es la parte final de las funciones, donde básicamente utilizamos las funciones lógicas. Vimos un poco la función si, la función y, la función o. Ya la función si lo habíamos visto antes, pero nos enfrascamos un poquito allí. Cuestión de verificar las diferencias entre la función y la función o. Vimos las funciones de texto, como son la de izquierda, derecha, extrae, mayúsculas, minúsculas, nombre propio, largo, texto, etcétera. Y por último vimos funciones de información, donde vimos es blanco, es número y es texto. Recordemos un poco que desde el punto de vista o desde la parte de lo que es la duración de una formación de Excel intermedio, no podemos ver todas las funciones que comprende pues la parte de la biblioteca de funciones de Excel, porque serían demasiadas, ¿ok? Pero sí vimos las más importantes o las más utilizadas dentro de cada una de las bibliotecas y vimos la forma de hacer cualquier tipo de función en el momento que lo requiramos. También vimos en ese video número 9 lo que fueron las tablas dinámicas y empezamos a desarrollar un poco las tablas dinámicas, vimos cómo se forman, vimos los elementos que estas componen, como por ejemplo la lista de campos y donde debemos ubicar cada uno de los elementos según el tipo de tabla que queremos construir. Vimos un poco cómo se actualizan, hablamos un poco también de lo que eran los gráficos dinámicos y cómo se creaban y se actualizaban en base a lo que se actualiza nuestra tabla dinámica. Vimos también la forma de conjunción de esta tabla, es decir, de cómo se combina la información, qué parte de la información puedo traer de mi tabla o mi sistema de tabulación de datos y cómo construir nuestra tabla dinámica, si necesito todos los datos, si solamente puedo trabajar nuestro informe dinámico con algunas cosas. Todo eso lo vimos, fue muy particular. Y en este sentido, bueno, ya pasamos a lo que es la generación de gráficos. Bien, antes de iniciar la parte de gráficos, me voy a venir acá a la sección de insertar de nuestra cinta de opciones, a nuestra viñeta de insertar de nuestra cinta de opciones. Y acá tenemos un poco todos los gráficos que comprende lo que es el sistema de Excel para esta parte. Sin embargo, si vemos acá donde dice gráficos, aquí abajo hay una pestañita. Si yo lo despliego, él me va a generar todos los gráficos que sí efectivamente están dentro de la biblioteca de gráficos de Excel. En este caso tenemos de columna, líneas circulares, barras, áreas, dispersión, cotizaciones, superficies, anillos, burbujas y radiales. Vamos a ir hablando un poco de cada uno. Primero que nada les voy a mostrar cómo se conforman los gráficos, cómo se forman. Les voy a explicar un poco qué tipo de gráfico puedo utilizar para cada elemento dependiendo de su uso. Bien, como todo en Excel tenemos siempre más de una forma de hacer las cosas. Ya lo he dicho muchas veces y creo que ya este es el último video donde lo vamos a decir. Eh, en el caso de los gráficos no es diferente. Yo puedo crear los gráficos de dos formas distintas. Vamos a verlas, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es crear un gráfico muy sencillo donde tengamos la etiqueta de datos y tengamos una sección de información. En este caso voy a seleccionar ambas, me voy a ir a nuestro primer sistema de gráficos, que en este caso es el de columna. Voy a seleccionar el primero y fíjense que inmediatamente que yo he seleccionado solamente los datos y he seleccionado nuestro gráfico, él nos crea inmediatamente un gráfico con la información que le estamos dando. En este caso voy a desplazar esto un poco hacia abajo para que podamos desplazarlo. Una vez que yo creo mi gráfico, se me abre una pestaña de diseño en la cual yo puedo rediseñar el gráfico que me está presentando, en este caso Excel. Primero tenemos la sección de cambiar columnas entre filas. Esta sección básicamente lo que nos permite es cambiar lo que tenemos en el eje de las X en un gráfico
cambiarlo por el eje de las y el eje de las y pasarlo al eje de las x. Eso es básicamente lo que funciona. No siempre es aplicable para todos los gráficos. Por ejemplo, como este gráfico no tiene números en la parte del eje de las x, cuando yo pase esto al eje de las y vamos a tener problemas. De hecho lo demuestro. Fíjense lo que pasa. Al final me mantienen los números en el eje de las y, porque es la única forma de poderlo graficar, y aquí lo que cambia es sencillamente que me coloca aquí la nomenclatura para cada barra. Ok, lo voy a volver a reemplazar para que podamos ver nuevamente la distribución. En esta sección de diseño de gráficos tengo los distintos tipos de gráficos que yo puedo tener dentro de los gráficos de barra. ¿Ok? Esto es básicamente un diseño que se le da a nuestra sección de gráfico para poder cambiar un poco la estructura de cómo se aprecia. Por ejemplo, puedo seleccionar este y fíjense cómo cambia. Puedo seleccionar este, puedo seleccionar este, y de esta manera podemos tener distintos tipos de diseños que se pueden ajustar más a la necesidad que tiene el usuario de presentar un gráfico establecido o un gráfico para una presentación de datos determinada. ¿Ok? Por último, tengo los estilos de diseño, que es básicamente donde yo puedo cambiar los colores de las barras que estoy presentando, básicamente. Bien, esta es la forma número 1 de crear un gráfico. Es una fórmula muy sencilla, bastante accesible para el usuario. Hay otra forma de hacerlo, vamos a hacerlo. Me va a venir aquí a la viñeta de insertar de nuestra cinta de opciones. Ahora voy a seleccionar uno de línea, lo voy a seleccionar y fíjense que no he seleccionado datos. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Pues Excel me crea un cuadro donde se inserta un gráfico, ¿ok? Pero sin datos porque no le he dado datos. Para darle datos tengo dos formas de hacerlo. Puedo venirme acá a este botón que se llama seleccionar datos, o puedo pararme sobre el área del gráfico, darle botón derecho y decirle seleccionar datos. Es exactamente lo mismo. Ambos botones me van a crear este asistente para la creación de datos, ¿ok? O para la introducción de datos, más que para la creación, porque ya los datos están creados acá. Bien, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que tenemos aquí dos secciones, tres cuadros principales. Uno que me dice rango de datos del gráfico, que esta sección lo que va a servir es para que nosotros creemos un gráfico como lo hicimos la primera vez. ¿Ok? Yo sencillamente selecciono acá. Si estos son los datos del gráfico, lo selecciono, inmediatamente me va a crear mi gráfico, sin mayor problema. Si no lo quiero hacer por allí, tengo la opción de estas dos etiquetas. Estas dos etiquetas, una que es la leyenda de series, se llama entrada de leyenda de series, que realmente son nuestros datos del eje de las Y, es decir, del eje vertical. Y etiqueta de horizontal, evidentemente es mi eje de las X. En este caso, sencillamente debo darle a agregar para empezar a agregar datos. Lo primero que debo hacer es darle un nombre a la serie. En este caso, esta serie se llama número de factura. Acá voy a seleccionar los valores o los datos que componen mi serie. ¿Ok? Bien, una vez que ya hemos cargado nuestra información del eje de las Y, o de lo que es lo mismo etiqueta de leyenda de serie, fíjense que ya aquí abajo se va cargando nuestra información. Pero si lo dejamos de esta manera, fíjense lo que pasa. En el eje de las X, pues él entiende como entrada de datos 1, 2, 3, 4, 5, hasta la última, que en este caso es el número 13. Para corregir esto, lo que hacemos es, o para colocarle realmente cuál es el nombre de nuestra etiqueta de datos del eje que es las X, nos venimos acá a la etiqueta del eje horizontal, le damos a editar, aquí donde dice rango de rótulos del eje, seleccionamos los valores, que en este caso son nuestro eje de las X, y al hacer esto, ahora sí cambia nuestro gráfico y coloca lo que es la estructura que debe llevar nuestra etiqueta de las X. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y ya básicamente esta es la segunda forma de crear un gráfico. Por supuesto, una vez que yo creo un gráfico, pues pueden pasar de que necesite más información o que necesite crear más series de datos.
Por ejemplo, tenemos este gráfico, perdón, ya creado. Me puedo venir acá al insertor, a la sección de diseño, que se crea o se genera una vez que yo selecciono mi gráfico. Le digo seleccionar datos y desde acá yo lo que tengo que hacer ahora es agregar datos, es decir, agregar una nueva serie. Por ejemplo, voy a agregar esta columna número 4 y voy a agregar más datos. Fíjense que ha creado, o me ha generado, mejor dicho, una nueva barra, en este caso un poco más clara que la original, que la primera. Fíjense otra cosa importante. Si yo me paro acá donde dice número de facturas, él me presenta la etiqueta de datos que habíamos colocado originalmente para nuestro gráfico. Si me paro en la columna número 4 o en la serie de la columna número 4, me sale como una tabulación de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta la 13. ¿Por qué pasa esto? Porque Excel no está seguro de que efectivamente la tabulación, o mejor dicho, la etiqueta de las ejes de las X, sea el mismo que corresponde a uno como al otro. Y por eso te lo coloca así. Pero sin embargo, en el gráfico pueden ver de que igual te mantiene la misma etiqueta que habíamos colocado originalmente. Es decir, Excel no sabe, pero por la duda te coloca la información tal cual como la ubicas normalmente. Bien, importante de esto, podemos ver un poco que yo aquí puedo volver a jugar con el tema de los colores, eh, porque es importante pues identificar nuestro tipo de gráfico. Ahora bien, yo quisiera darle algunos tips de, de cómo crear gráficos para que estos sean desde el punto de vista visual agradables a la vista. Si ustedes ven estos dos gráficos que hemos creado, ¿ok? Podrán ver que tenemos, digamos, entradas de datos muy parecidas entre sí y muy dispares entre sí. Es decir, fíjense que acá esta entrada de datos tiene un valor de 21,45, mientras que esta que está al lado tiene 156, 165. Es la entrada del dato. Esto se llama gráficos no homogéneos. Es decir, que los datos no son homogéneos entre sí, no son parecidos entre sí. ¿Y qué es lo que crea este proceso? ¿O qué es lo que genera este proceso de datos que no son homogéneos entre sí? Pues desgraciadamente gráficos que se ven de esta manera, con subidas muy abruptas y bajadas muy abruptas, como también lo vemos en el de línea. Les digo esto porque hay una serie de recomendaciones que no las digo yo, las dice en este caso la gente de Microsoft. Para lo que son gráficos de tipo de barra, se recomienda un ingreso máximo, una cantidad de datos máximo de 15 datos para que ellos sean visibles adecuadamente, a menos que tú agrandes el tamaño del gráfico y bueno, y de esa manera puedes meter más información, más cantidad de datos. No más de 3 series, es decir, si yo voy a colocar una serie de datos acá, pues no colocar más de 3 series. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta recomendación? Lo voy a mostrar para que podamos ver que no es algo tomado a la ligera. Pues. ¿De dónde sale esto? A medida que yo voy tomando datos y voy agregando datos, ¿ok? Dentro de una serie de datos, y aparte esta serie de datos tiene aproximadamente 15 datos, es decir, cada serie tiene 15 datos y yo voy agregando serie de datos, en este caso 3, fíjense que ya la distorsión de la imagen de nuestro gráfico se acentúa. Es decir, se pone o se hace más difícil la apreciación de los datos. Por eso se recomienda que no sean más de 3 series de datos y menos de 15 datos. Es decir, al momento de graficar tratemos también de priorizar un poco los datos. Lo mismo pasa con los gráficos de línea. ¿Ok? Me faltaba decirlo. Y los gráficos de barra tratemos en la medida de lo posible que sean datos homogéneos. Esto a veces no se puede. ¿Ok? Esto a veces no se puede porque dependiendo del tipo de información que tenemos, a veces es muy dispar entre sí y por eso esas dispersiones tan grandes.
Tenemos los gráficos de línea. También se recomienda que los datos no superen las 15 entradas de datos y que no superen las 3 series y que traten de ser igual homogéneos. Los gráficos de torta. Vamos a hacer un gráfico de torta para que podamos explicar esto de la cantidad de datos. Según Microsoft, la cantidad de datos que debe haber en un gráfico de torta no debe superar las 8 ingresos de información, es decir, los 8 datos a graficar y una sola serie de datos. Aquí no importa tanto de que sean homogéneos o no homogéneos, es decir, que pueden haber disparidades entre ellos, pero no puede haber más de 8. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver, aquí tenemos 13 ingresos de información. Vamos a hacer un gráfico de torta, en este caso, otro truco, de una vez. Voy a seleccionar esta sección, voy a utilizar mi tecla control de mi teclado y voy a seleccionar esta sección, solamente estas dos secciones. Ok, me voy a venir aquí a mi sección de insertar, me voy a venir a mi gráfico de torta, selecciono y aquí está nuestro gráfico. Perdón, me equivoqué. Control Z, no hay problema. Selecciono completo y lo voy a desplazar hacia acá abajo para que lo podamos apreciar un poco mejor, lo podamos detallar. ¿Por qué Microsoft recomienda no más de 8 datos? Porque un gráfico de torta está determinado por una circunferencia. La circunferencia tiene un área compleja, que es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? A medida de que yo le voy dando información, o le voy dando datos, el área donde vamos a graficar se hace cada vez más pequeña. Fíjense que aquí hay datos como este, que asumo que es altura del tobillo. Fíjense lo corto que se ve y no puedo apreciarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? En este caso, para lo que son gráficos de columna, de circulares o de torta, como le quieran llamar, no más de 8 datos para que la circunferencia y la distribución del área del gráfico sea lo más homogénea posible y de esa manera sea más apreciable a la vista. Recuerden que estos son recomendaciones, no, no leyes escritas que tiene que ser así. Son recomendaciones para que el usuario viva una mayor experiencia o tenga una mejor experiencia a la hora de utilizar estos aditamentos del aplicativo Excel. ¿Ok? Bien, vamos ahora a hablar de lo que son las particularidades que tiene un gráfico en Excel. Para eso voy a hacer un nuevo gráfico, pero no lo voy a hacer con toda la información. ¿Ok? De hecho, voy aquí a ordenar nuestros datos de mayor a menor. ¿Ok? Voy a crear un nuevo gráfico solamente con esta parte de la información. No importa si de columna, de área, lo que sea, porque al fin y al cabo lo que voy a mostrar es lo mismo para todos. Lo voy a hacer de línea. Ok, me lo voy a traer para acá abajo. Fíjense lo que vamos a hacer. Hay unos elementos que tenemos dentro de Excel que son nuestras series de datos o nuestros ejes de datos. Los ejes, recordemos, son los que están ubicados en el eje de las Y y el eje de las X es el horizontal, mientras que el eje de las Y es el vertical. Estos ejes yo los puedo manipular, los puedo adecuar a la necesidad que yo tenga dentro de la presentación de datos en Excel. Vamos a verlo cómo se hace. Vamos a empezar con el eje de las Y. Primero que nada, fíjense acá. El dato menor presente en este gráfico es de 103,95. Sale ahí en la etiqueta cuando yo me paro con mi mouse. Sin embargo, yo estoy empezando el gráfico desde cero. Es decir, tengo una cantidad de espacio desperdiciada desde el 0 hasta el 103, en este caso, en la cual no me deja apreciar adecuadamente el gráfico. Eso yo lo puedo manipular. Vamos a hacerlo. Me voy a parar acá, seleccionando solamente el eje de las Y, le doy botón derecho y le digo dar formato al eje. Una vez hecho esto, esto me va a crear un asistente de generación de formato.
Lo primero que me sale son opciones del eje. Y esto es acá donde queremos llegar. Fíjense que me dice mínima, está en automático, 0,0. Máxima, automático, 180. Unidad mayor, automático, 20. Unidad menor, automático, 4. ¿Qué significa esto? El mínimo es el lugar en el eje de las Y de donde nace el gráfico. En este caso, desde la coordenada 0, 0. Por eso sale desde 0. Unidad máxima está también automático y llega a la unidad máxima presente en el eje de las Y, en este caso 180. Unidad mayor es el salto que hace entre unidades, es decir, en este caso dice que es 20 porque va desde 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y así sucesivamente hasta llegar a 180. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que nuestro gráfico arranca desde el 103. No tiene sentido que yo arranque mi gráfico desde el 0. Es decir, mi unidad menor dentro de mi gráfico es 103,95. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir que la opción va a ser una opción fija y le voy a cambiar el dato. En este caso yo le voy a colocar 100. Fíjense lo que ha pasado inmediatamente. Ahora, empezando nuestro gráfico en 100, ahora me permite ver un poco mejor la curva del trabajo. Lo otro que debo verificar es cuál es mi unidad mayor. En este caso, mi unidad mayor en esta presencia es de 154,44. Fíjense que me dice aquí que la unidad máxima es 180, pero en este caso me está colocando 170. ¿Qué pasa? Yo al modificar la serie, o mejor dicho el eje, colocándole inicial en 100, ya Excel, esta información que me está mostrando acá no es real. De hecho, voy a cerrarla, la voy a volver a abrir para que podamos ver la información real. Fíjense, unidad máxima 170, unidad mayor 10. ¿Ok? Es decir, que está haciendo saltos de 100, 110, 120, 130 y así sucesivamente. Pero esto también lo puedo modificar, porque si yo estoy viendo que mi unidad mayor es 165, bueno, no lo voy a modificar porque realmente está bien. Pudiese modificarlo, no sé, llevarlo hasta 165 y que quede, digamos, la línea de corte acá. Pero no lo voy a hacer para que se pueda apreciar bien el gráfico. Pero también lo pudiésemos modificar si usted lo requiere como usuario. Otra cosa que sí voy a hacer es cambiar la unidad mayor. La unidad mayor, recuerden que es el brinco o el salto que hace de una unidad a la siguiente. En este caso le voy a colocar una unidad fija de 5 para que la apreciación del dato sea un poco más corta. Sin embargo, miren lo que pasa. No se aprecia adecuadamente la información. Cambiémosla nuevamente. Cambiémosla a 10. Le doy tabulador. Me la vuelvo a presentar. De hecho, yo pudiese colocarla a 20 o a 15 y no hay ningún problema. Es decir, podemos ir probando. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a colocarlo a 15 para probar cómo se vería. ¿Ok? Lo único que sí tenemos que tomar en consideración es lo siguiente. Si yo cambio a 15, obligatoriamente va a llegar a 15, 30, 145, 160, 175. No le va a importar Excel cuál es la unidad máxima, porque la única forma de ir de 15 en 15 es llegar hasta 175 en la unidad. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos claro al momento de la generación de los datos. De esta manera, yo puedo adecuar el área de mi gráfico a mi gráfico. Es decir, no como pasaba al principio, que veíamos que teníamos una dispersión muy grande entre el inicio de mi gráfico hasta el primer valor. ¿Ok? De esta manera yo lo puedo ajustar a la realidad. Ya los demás elementos de formato son ya formatos cosméticos, por así llamarlo. Que si darle una categoría a el valor, que si darle un relleno específico, un color a nuestro valor de nuestro eje, colocarle algún tipo de color a la línea, que también lo podemos hacer, cambiar el estilo de la línea, un poco más gruesa, un poco más fina, etcétera, agregarle sombras, agregarle bordes suaves, establecer algún tipo de formato 3D. Sobre todo esto es para cuando hacemos gráficos de barra en 3D o línea en 3D o barra invertida en 3D. Ojo. Y por último, la sección de alineación, que nuevamente es para alinear un poco la información. Es decir,
son opciones cosméticas de presencia, de presentación de la información. ¿Ok? Por último, de la misma manera como lo hicimos con el eje de las Y, puedo hacerlo con el eje de las X. Puedo seleccionar acá, darle formato al eje y yo puedo ver también cómo modificar este eje. Nuevamente, así como pasaba con el eje de las Y, estas son opciones cosméticas. ¿Por qué son cosméticas? Bueno, porque el eje de las X normalmente lo que nos va a dar son etiquetas de datos o etiquetas de nombre de la serie que representa este valor. Otra cosa que yo puedo agregar dentro de mi gráfico, si yo selecciono la línea o las barras, cualquiera sean estas, una vez que yo lo selecciono, le doy botón derecho, se me crean tres botones. Uno se llama etiqueta de datos, agregar línea de tendencia, y el otro dar formato a serie de datos. Vamos a ver cada uno. Agregar etiqueta de datos básicamente nos agrega un indicador que tiene una especie de imagen donde nos presenta la magnitud del valor de nuestro dato. Es decir, este dato máximo es 165 y así sucesivamente. Lo importante que tenemos que tener claro es que estos son imágenes. Es decir, esto es una imagen que yo, si quiero, puedo seleccionar, modificar, mover de sitio en el lugar donde yo lo desee presentar. Otra cosa que debo conocer son dar formato a serie de datos. Si yo lo selecciono, básicamente aquí vamos a darle opciones cosméticas al proceso de generación de nuestro gráfico. Es decir, que si cambiar el tipo de marcador, que si lo quiero cuadrado, que si lo quiero triangular, etcétera, un relleno, cambiar el tipo de la línea, el estilo de línea, color de la línea, es decir, nuevamente opciones cosméticas. Y por último voy a dejar un dolor de cabeza, que es nuestro amigo línea de tendencia. La línea de tendencia, voy a explicarlo de la siguiente manera. La línea de tendencia es una opción matemática que se ha creado a lo largo del tiempo. Digamos, nuestros amigos matemáticos han creado una opción para los gráficos de dispersión. Un gráfico de dispersión son varios puntos establecidos en el plano cartesiano, y han creado una línea de tendencia que nos permite establecer más o menos cuál es la tendencia de los datos. Pero la línea de tendencia obligatoriamente responde a una fórmula matemática. De hecho, voy a seleccionar nuevamente acá para que podamos ver nuestra línea de tendencia. Le voy a hacer doble clic. Esa fórmula matemática está basada, o mejor dicho, esa línea de tendencia está basada en una fórmula matemática que puede ser lineal, exponencial, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. ¿Ok? ¿Qué es una línea o qué es una función lineal? X cuadrado más y cuadrado es igual a y cuadrado. Eso es una función lineal. Una función exponencial es una función que se expone a un exponente determinado. Una función logarítmica es una función que está elevada a una función logarítmica. Polinómica del mismo caso. Potencial, una potencia que se eleva a determinado elemento. Y cada tipo de función tiene una diferente función o línea de tendencia. Esto lo explico un poco porque hay personas que les gusta colocar en gráficos regulares líneas de tendencia sin entender lo que es una línea de tendencia. Voy a explicar un casito que a mí me pasó particularmente. Yo tenía un jefe que a él le encantaba graficar. Una vez que tenía el gráfico hecho, empezaba a jugar con la línea de tendencia, agarraba por acá la función polinómica puntualmente y empezaba a jugar con el orden. El orden es el orden polinómico de la función. Y él empezaba a subir el orden hasta que la línea de tendencia se asemejaba un poco a la función, o mejor dicho, al gráfico. Y en ese momento eliminaba el gráfico y dejaba solamente la línea de tendencia, porque la línea de tendencia tenía bordes más curvilíneos, por así decirlo. En algunos gráficos, como en este particular, la línea de tendencia se ajusta, pero hay momentos en los que no. Por ejemplo, si yo le subo aquí un orden, nuevamente fíjense que aquí hay una curva, pero hay lugares de la curva donde la línea de tendencia
se sale del plano, por tanto no es real el gráfico que estamos haciendo. Esto se los digo para que no cometan ese tipo de errores, ¿ok? Una línea de tendencia nos va a ayudar única y exclusivamente si estamos haciendo gráficos de dispersión y cuando queremos hacer ver o asemejar hacia dónde es la tendencia de determinada función dentro de un gráfico. Dicho esto, voy a explicar qué es un gráfico de dispersión, ¿ok? Que son estos gráficos que tenemos acá. De hecho, voy a crear un gráfico nuevo y voy a pedirle que sea de dispersión para poder explicar exactamente qué es lo que pasa acá. Primero, fíjense que es tomado la información de mi eje de las X y él no me lo ha colocado. Es decir, no me ha presentado información en el eje de las X, sino información numérica. ¿Por qué? Porque un gráfico de dispersión es la graficación de un resultado matemático de una función matemática. Por ejemplo, si es lineal, x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado. Tú empiezas a sustituir valores en x y en y eso te va a ir dando un valor y eso es lo que vas a graficar. Por tanto, no tiene etiquetas de datos. Es decir, los datos que vamos a tener en el eje de las X son obligatoriamente entradas de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Por eso es que no importa si yo le informo a Excel que este dato tiene una etiqueta de datos para el eje horizontal, fíjense que lo coloqué, no le importa Excel. El gráfico de mejor dicho, la forma de graficar un gráfico de dispersión es esta. Y para este tipo de gráficos puntuales fue que se creó nuestra línea de tendencia, que es la que acabo de explicar. Alguno preguntará, Fernando, pero fíjate, aquí está la línea de tendencia y no se asemeja a los valores. Claro que no se va a asemejar, porque los datos que ustedes están tomando, o que yo estoy tomando, mejor dicho, para este gráfico no son producto de una función matemática, ni lineal, ni exponencial, ni logarítmica, ni polinómica, ni potencial, ni de medida móvil. Esos son datos tomados al azar. Por eso es que jamás en la vida, pues nuestra línea de tendencia se va a asemejar completamente a los datos propuestos, pero sí nos va a mostrar la tendencia de la misma. Esto lo digo para que entendamos un poco lo que pasa con el tema de los gráficos. Hay otro punto importante con los gráficos, o para que debemos conocer, que son los gráficos de cotizaciones. Los gráficos de cotizaciones también tienen una particularidad, ¿ok? De hecho, si nos paramos sobre ello, ellos mismos nos van a decir qué voy a graficar. Este gráfico primero dice que solamente va a graficar máximos, mínimos y cierre. Es decir, tengo que tener etiquetas de datos que diga máximo, mínimo y cierre y los datos de esos datos, de esa etiqueta. Si no lo hago así, no me lo va a graficar. De hecho, lo demuestro. Le voy a cancelar, voy a seleccionar, esto. Le voy a decir cotizaciones. Le doy a aceptar y me dice no puedo graficarlo. ¿Por qué? Porque debe estar en un orden específico, precio máximo, precio mínimo, precio de cierre, tal cual. Es decir, tenemos que darle ese tipo de información. Otra cosa que debemos colocar son en el siguiente, si me paro acá, me muestra apertura, máximos, mínimos y cierre. El siguiente es volumen máximo, volúmenes máximos, mínimos y cierre. Y por último, volúmenes, aperturas, máximos, mínimos y cierre. Es decir, para yo poder crear alguno de estos 4 gráficos, tienen que estar en la misma nomenclatura que me exige el gráfico. Si no, no me lo va a permitir generar. Bien, bueno chicos, hasta acá el tema de los gráficos. A partir de ahora vamos a conversar un poquito de lo que son las macros. Bien, estimado, entonces pasemos ahora a lo que es la parte de introducción a las macros. Para explicar un poquito antes de iniciar este proceso de la introducción a las macros es el asistente, por así llamarlo, que tiene Excel para lo que es la programación dentro de Excel.
Yo cuando conversábamos un poco las funciones les explicaba que Excel trabaja con un sistema muy similar a Visual Basic. De hecho, la programación que se hace en Excel se hace bajo este lenguaje computacional o este lenguaje de programación que se llama Visual Basic. Ahora bien, evidentemente no todo el mundo sabe programar y no todo el mundo sabe el lenguaje de programación de Visual Basic. Para estas personas, Excel, o mejor dicho, Microsoft ha generado algo llamado macros, que es un elemento con el cual podemos generar una programación muy sencilla, pero que nos permite también eh, programar, así sea de manera muy simple. Primero que nada, antes de entrar en el proceso de programación de Visual Basic, tenemos que habilitar esta pestaña que se llama programador. ¿Ok? Esta pestaña está en todos los Excel, así sea Excel 2001, 2002, 2008, 2018, todos los tienen. Lo único es que está inhabilitado. ¿Por qué está inhabilitado? Bueno, porque no todo el mundo maneja lo que es la programación a través de Excel y por ende, pues, este, por ende hay que habilitarlo para que Excel sepa que en este sentido vamos a trabajar con algún tipo de elemento de programación. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, nos venimos acá a la viñeta de archivo. En la viñeta de archivo nos vamos a opciones. En opciones nos venimos acá a personalizar cinta de opciones. Y fíjense que acá tenemos todas y cada una de las viñetas que comprenden nuestra cinta de opciones. Está la de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Y esta seguramente que dice programador o diseñador, o si tenemos un Excel que está en idioma inglés, pues vamos a ver la misma palabra programador pero en inglés. Seguramente les va a aparecer de esta manera, sin la tilde o sin la palomita, como le quieran llamar. Lo que hacemos es tildarla. Ya inmediatamente que le demos a aceptar, nos va a aparecer toda esta sección o esta viñeta de programador dentro de nuestra cinta de opciones. Fíjense un poco lo que es esta cinta de opciones. Esta cinta de opciones tiene una parte que se llama Visual Basic, que es precisamente para lo que es la programación. Tengo una parte de macros, que es lo que vamos a hacer en breve. Tenemos elementos para grabar macros, seguridad para macros, usar referencias relativas, complementos, insertar objetos, que esto lo vamos a utilizar bastante, y propiedades, entre otras cosas. Bien. ¿Qué es una macro? Vamos a conversar qué es una macro. Imaginémonos un programa, ¿ok? Que vamos a, valga la redundancia, vamos a programarlo y el lenguaje de programación o el elemento que vamos a utilizar para programar se llama macros, ¿ok? Sin embargo, ella no funciona como un lenguaje de programación, ella funciona realmente como un elemento que graba una serie de pasos y esos pasos los repite a perpetuidad cuando tú le des la orden de repetirlo. Vamos a hacerlo. Yo voy a generar una hoja sencillita donde dice nombre, apellido, peso, altura, ¿ok? Como que si nosotros tuviéramos que generar esta información, pasarla en una hoja y luego pasarla a una tabulación de datos, ¿ok? Así de sencillo. Para hacer eso, imaginémonos que yo quiero colocar un botón acá que cuando yo haya colocado la información le digo cargar los datos y esos datos me los lleva a una planilla y me los tabula. Y luego que hago eso le puedo dar a otro botón que diga nuevo registro o limpiar y me limpie los datos que tenemos acá para volver a utilizar la misma plantilla. Eso es básicamente una de las cosas que podemos hacer con una macro. Vamos a hacerlo sencillito. Esto es un ejemplo muy simple precisamente para que veamos la aplicabilidad que tiene la macro. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, aquí tenemos el nombre, apellido, peso y altura, que es lo que hemos hecho. He abierto una nueva hoja acá donde me voy a traer esta información. Le voy a copiar.
Me vengo acá, acá la voy a pegar con la opción de transponer para que quede todo en columna, como ya lo hemos visto durante en otros ejemplos de la clase. Fíjense cómo lo he colocado. Ahora bien, queremos que yo pueda colocar aquí la información que nos está pidiendo y acá que tengamos un botón, y en este caso cuando coloquemos o cuando insertemos este botón o cuando oprimamos este botón nos lleve la información a la nueva planilla. Nos venimos acá a la viñeta de programador. Acá donde dice insertar, si yo lo despliego, tenemos lo que son los controles de formulario o los botones. En este caso, fíjense, tenemos varios elementos. Todos básicamente van a tener la misma función. Yo voy a agarrar el primerito, ¿ok? Que es un botón de formulario. Fíjense que es como si estuviese pegando una imagen. La única diferencia es que no es un botón regular, es un botón de macro, ¿ok? En este caso, vamos a empezar a dar información a esta macro. Acá le vamos a dar nombre a esta macro. Esta macro se va a llamar, por ejemplo, insertar o cargar información, mejor. Cargar información. Le digo aceptar. Ah, bueno, claro, le coloqué demasiada información. Vamos a decirlo solamente cargar. Porque ¿qué pasa? Pasa lo mismo que hemos dicho anteriormente. La programación en Visual Basic no puede permitir espacios. Por eso me estaba dando ese error. No importa, vamos a dejarle solamente cargar. Le damos a aceptar. Ya tenemos acá nuestro botón, que en este caso dice ser botón 5 porque ya he hecho antes otros botones. Pero no hay ningún problema. Le damos aquí botón derecho, le decimos modificar texto. Y aquí sí le podemos colocar cargar información. ¿Ok? Aquí sí no vamos a tener problema. El problema va en el nombre de la macro. ¿Por qué? Porque bueno, sencillamente tenemos que adecuarnos a los parámetros que en este caso tiene Excel para lo que es el proceso de programación a través de Visual Basic, que no podemos dejar espacio. Voy a colocar aquí una información. Fernando Torrealba, peso, vamos a poner 100 kilos, no me acuerdo, 1,77 de altura. Okay. Ahora bien, ya tenemos acá la información. La idea es que Excel nos permita traernos esto y lo coloque acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Pero vean cómo lo vamos a hacer. Primero me voy a parar acá. No tiene ninguna macro, no hay ningún problema. Le vamos a decir grabar macros. ¿Ok? Ok, le decimos acá que el nombre de la macro es cargar. Ok, y le decimos aceptar. Se llama grabar macros porque precisamente lo que vamos a hacer es grabar la secuencia lógica de pasos de lo que nosotros queremos hacer para que se lleve la información hacia allá. Vamos a hacerlo. Le decimos aceptar. Y sabemos que estamos grabando porque fíjense que acá me dice detener grabación. Y acá me sale también el mismo cuadrito azul que me dice se está grabando. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta información y nos la vamos a llevar a la hoja donde tenemos o donde queremos la información. Primero que nada, importante, tiene que haber una secuencia, lógica. Si yo tengo aquí información que se va a ir cargando una tras de otra, lo lógico es que yo primero, antes de traerme la información, inserte aquí una línea, inserte una fila. ¿Para qué? Para que la información que ya tenga ahí precargada baje una fila y la nueva información se quede allí. Y eso tenemos que hacerlo desde el principio para poder así indicarle a Excel exactamente la secuencia de pasos. Entonces decimos acá, insertar, nos regresamos, seleccionamos esto, le decimos copiar, nos venimos acá, nos paramos acá, le decimos pegado con transposición, ok, nos regresamos acá y ahora que ya hemos hecho esto le decimos, nos venimos acá al programador, le decimos detener grabación. Ok, ya ahí hemos creado
una macro. Vamos a ver si es verdad, vamos a cambiar los nombres. ¿Ok? Le decimos cargar información y vean lo que ha hecho. Hizo un pestañeo, si lo pudieron ver. Si me vengo acá, fíjense que me ha traído la información. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Primero me ha insertado una nueva fila y luego ha traído la información y me la ha transpuesto. Esa ha sido una macro. Ahora vamos a hacer otra macro. ¿Qué nos va a hacer esta macro? Vamos a crear ahora un nuevo botón acá abajito que se va a llamar limpiar. ¿Ok? Este botón lo que va a hacer es borrar la información que tenemos acá y nos va a permitir cargar nueva información. Nuevamente nos venimos para acá, seleccionamos un nuevo botón, ok, lo colocamos acá que tenga las mismas dimensiones que el otro. Eso realmente no es de mal de morir, pero bueno, y aquí se va a llamar limpiar nuestra macro. Fíjense una cosa, yo desde acá puedo grabar la macro inmediatamente, ok, le puedo decir grabar, ok, se va a llamar limpiar, le decimos aceptar y fíjense que ya estoy grabando, ok. ¿Qué va a hacer esta macro? Sencillamente va a seleccionar esto y lo va a borrar. Eso es todo lo que va a hacer. Le decimos detener la grabación, hemos terminado. Me paro acá, le doy botón derecho, le digo modificar texto. Le ponemos un nombre como limpiar información y ya hemos terminado. ¿Ok? Ahora podemos desde acá empezar a cargar información y a limpiar inmediatamente. Por ejemplo, vamos a colocar, no sé, vamos a inventar un nombre, Lionel, o mejor dicho, Arturo Vidal. Peso, no sé, me imagino 70 kilos, altura 1,70, ok. Le decimos cargar información y ahora le decimos limpiar información. Ya ha borrado la información y sin embargo aquí la tenemos cargada, lista, tabulada para empezar a trabajar o para trabajarla posteriormente. Este tipo de herramientas son muy útiles, ok. Esto se llama o es lo que llamamos formularios, ok. Es básicamente un elemento donde vamos a ir programando. De hecho, yo pudiese ocultar esta información, ocultar esta hoja, que quede oculta, de hecho vamos a hacerlo, oculta, y seguir cargando. Por ejemplo, ahora, no sé, entonces, 60 y, no sé, 1,75. Le digo cargar información. Ah, claro, vamos a, sí tenemos que obligatoriamente mostrar la información. Fíjense lo que ha pasado. Le dije depurar y lo que hace es que me abre el catálogo de Visual Basic en este caso para que yo vea dónde está el problema y claro me dice mira no encuentro la hoja número 2. No hay ningún problema, vamos a borrar acá, cerrar acá, le decimos aceptar, no hay problema, le decimos acá mostrar, que nos vuelva a mostrar la hoja 2, que eso es lo que está pasando, que no me la deja mostrar, le decimos cargar y ahora sí la ve, ok, no hay ningún problema. Entonces bueno chicos, esto es básicamente una macros. Esto lo podemos aplicar para lo que necesitemos. De hecho, yo puedo hacer macros entre dos libros distintos de Excel, donde poder cargar la información en un libro, teniendo otro libro abierto y que me la lleve para ese nuevo libro abierto. Puedo hacer diversos elementos. Vuelvo a insistir, ¿ok? Esto es la introducción a las macros. Es la introducción a la parte de programación en Excel. Si yo quiero conocer un poco más de lo que es la parte de programación, pues ahí sí lamentablemente les tengo una mala noticia. La programación en Excel se hace a través de un programa llamado Visual Basic, que es completamente en inglés. De hecho, la macro que hemos hecho es esta. Esto es lo que nos dice, eh, eh, o lo que nos está indicando la cantidad o los pasos a seguir dentro del proceso
de programación de la macro. Recordemos, la macro es una vía, un vínculo, una forma, un asistente que tiene Excel, en este caso, para programar de manera muy sencilla. ¿Ok? Es básicamente esto, un asistente que tenemos dentro de nuestro computador, de nuestro aplicativo Excel, para programar. Nos va a llevar a través de un asistente a generar la grabación, o a generar, en este caso, la macro. Pero si se dan cuenta, acá te dice paso a paso lo que hemos hecho. Primero selecciono la hoja 2, me voy a la celda 66, porque en este caso ella no habla, ¿cómo se llama? Visual Basic no habla de lo que llamamos celdas, coordenadas de columnas y celdas, sino que lo habla de las columnas las llama por número y también las filas las llama por número. Hace una inserción, te dice inserta shift, o sea, inserta una fila, ok, y copia la información original de la tabla en la hoja módulo 7, selecciona en este rango, la selecciona, la copia, nos vamos nuevamente a la hoja 2, en el rango de A6 lo selecciono y hace un pegado especial, en este caso un pegado de Shear Blanks, que es básicamente lo que es la transposición, que aquí lo decimos, transpose. Ok, fíjense que me habla de cuál es el tipo de pegado que hacemos. Y por último me dice módulo 7 de traducción, es decir, que volvemos nuevamente al módulo 7 y termina. Esto es una programación en Visual Basic. Pero repito, o sea, esto es un tema de mucho conocer, de mucho estudiar, la parte de Visual Basic y todo esto. La macros nos facilita un poco la vida, porque al ser un asistente nos permite crear un programa sencillo, como el que acabamos de crear, sin mayor problema, y fíjense que hemos cargado información. Entonces, bueno, chicos, hasta acá lo que es la introducción a las macros. Importante, chicos, se les está pasando una serie de información para que ustedes puedan reproducirla, es decir, puedan responderla y podernos hacer llegar, que es parte del proceso evaluativo que tenemos, aparte de lo que es la evaluación final, que es el cuestionario que está en el portal web. ¿Ok? En lo que son los ejercicios que se le están pasando, yo no le voy a pasar a mandar a hacer una macro. Esto es una introducción, es un valor agregado que nosotros damos para el curso, pero sí vamos a mandarle a hacer todas las dinámicas, vamos a mandarle a hacer gráficos, vamos a mandarle a hacer todo lo que son las funciones que hemos visto, que eso sí es parte fundamental de lo que es Excel intermedio. Ya lo que es introducción a los macros realmente es la parte introductoria Excel avanzado, pero es importante que todos ustedes la manejen un poquito, porque al fin y al cabo no todos sabemos programar en Visual Basic, no todos podemos saber inglés, entonces al tener estas limitantes pues es más difícil que las personas se vayan por la parte de Excel avanzado. Pero tenemos esta herramienta que es la macro, que podemos aplicarla, podemos utilizarla dentro de Excel y no necesitamos saber programar en Visual Basic ni necesitamos saber inglés, sino que lo vamos haciendo poco a poco según nuestra realidad. Entonces, bueno, chicos, nuevamente mi correo fernandopisotorrealba@hotmail.com. Saben que estoy disponible para ustedes en esta dirección de correo. Importante también que sus comentarios se los hagan llegar con copia al señor Aldo, de forma de que estemos alineados en temas de la información. Y bueno, ya este es el último video de lo que es el proceso de formación de este Excel intermedio. De verdad que ha sido un placer para mí el poder estar con ustedes. Espero haber podido llenar las expectativas que tenían con respecto a esta formación. Recuerden que estoy a su entera disposición. Si todavía queda algún tipo de duda más allá de la clase que vamos a tener presencial, es importante que bueno, también me lo hagan llegar para poder ayudarlos. Nuestra idea, insisto, nuestro valor agregado en todo esto es que usted quede satisfecho con el proceso de formación que hemos hecho. Entonces, bueno, chicos, hasta acá. Un placer nuevamente, un placer para mí estar con ustedes en este tiempo. Espero que hayan disfrutado este proceso, que hayan aprendido en este proceso.
Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.